bienvenida a Historias a la Carta. Hoy te voy a contar una historia que tiene muchos enigmas. Voy a arrancar primero contándote quiénes fueron los protagonistas. Los mayas fueron una civilización que se ubicaba en Centroamérica. Perduraron desde el siglo XX a.C. hasta el siglo XV después de Cristo. Llegó a su fin con la conquista de América. Más precisamente, se ubicaban en la península de Yucatán, en México y sus alrededores. Allí levantaron pirámides, monumentos y templos de gran tamaño. Los mayas eran politeístas, adoraban a varios dioses, todos relacionados con la naturaleza. Los dioses más importantes eran Hanub-Ku, el dios principal, el creador de todos, y el otro más importante era Itzamma, el dios de la sabiduría. También tenían dioses del sol, de la lluvia, del viento, de la muerte, de la agricultura, de la fertilidad, de la guerra, entre otros. Los mayas formaron ciudades, en ellas tenían gobiernos propios con líderes políticos con cargos divinos y hereditarios. Como en cada estado, los mayas también tenían a la sociedad dividida jerárquicamente. Estaban los sacerdotes, a quienes se le creía capaces de comunicarse con los dioses. Por esta razón se les otorgaba el poder supremo. Los gobernantes, como su nombre lo indica, gobernaban las ciudades, con la particularidad que vestían de forma ostentosa para diferenciarse del resto. La nobleza eran los guerreros, los altos funcionarios, en ocasiones eran comerciantes. Los artesanos y campesinos solían vivir en las afueras de las ciudades en bajas condiciones económicas. Por último, los esclavos eran quienes realizaban trabajos de manera forzosa para la nobleza. La economía de los mayas se basaba principalmente en la agricultura. Producían maíz, frijoles y algunos tubérculos como las batatas. A través de sus cultivos producían medicinas, tejidos y materiales de construcción. Su agricultura fue muy desarrollada gracias a sus técnicas avanzadas de irrigación de los suelos, a través de sistemas de canales que proporcionaban agua en estación seca y mantenían a los cultivos durante todo el año. Ahora que ya sabemos un poco de ellos, te voy a contar sobre su calendario. A lo largo de la historia, muchas civilizaciones crearon sus propios calendarios. Los mayas confeccionaron su calendario para recordar fechas importantes de su historia, pero también con propósitos prácticos, como saber cuándo tenían que sembrar y para marcar las festividades religiosas más importantes. Establecieron el inicio del calendario el 11 de agosto del año 3114 a.C., que era la fecha del inicio de la creación. ¿Te preguntás cómo lo hicieron? Cuenta la leyenda que el dios Itzamma bajó del cielo y les entregó toda su sabiduría. Les enseñó los números y a escribir. Así fue como crearon el calendario maya. Este dios es representado como un anciano sin dientes y una gran nariz. Hay una leyenda muy linda que cuenta bien su historia. Déjame en comentarios si querés que te la cuente en otro video y si todavía no lo hiciste, suscríbete. Para los mayas, el sol era adorado como un dios, mientras que la Vía Láctea simbolizaba el camino de entrada de la vida y de la muerte. Para ellos era tan importante el sol, las estrellas y los planetas que llegaron a dominar la astronomía con gran exactitud. Construyeron grandes templos para poder realizar observaciones astronómicas. Gracias a ello, los sacerdotes pudieron establecer la duración del ciclo lunar, el ciclo solar y el ciclo del planeta Venus, a partir de los cuales confeccionaron su calendario. Los historiadores investigaron el complejo sistema de este calendario y encontraron un total de 4 componentes: el Hab, el Solkin, la rueda calendárica y la cuenta larga. El ciclo del Hab estaba formado por 365 días, aproximándose al año solar. Este componente del calendario se dividía en 19 meses, 18 meses de 20 días y uno de 5 días. Servía sobre todo para los agricultores. El Solkin definía un ciclo de 260 días que equivalen a los 9 meses de gestación, pero también al crecimiento del maíz, un alimento sagrado para los mayas. El Solkin era el calendario sagrado que marcaba los eventos y hechos míticos de los antepasados y dioses mayas. El Hab y el Solkin se combinaban a través de la rueda calendárica para producir ciclos de 52 años que se repetían a lo largo del tiempo. Los mayas creían que la historia de su pueblo era cíclica,
y se repetía según la posición de los astros y las estrellas sobre el cielo. La rueda calendárica maya combinaba el ciclo interno de 13 números, el ciclo medio con los 20 días del calendario Solkin y el ciclo externo con los 19 meses del calendario Hab. Su combinación generaba ciclos de 18.980 días. Para marcar los eventos que iban más allá de un ciclo de 52 años, los mayas inventaron el calendario de cuenta larga, que cuenta los días, meses y años, pero también siglos y milenios. El último día del ciclo de la cuenta larga era el 21 de diciembre del año 2012. Esta fecha fue objeto de múltiples interpretaciones, desde un nuevo ciclo de la vida hasta pronosticar el fin del mundo. Para los mayas era algo diferente. Ellos descifraron el movimiento de los astros y descubrieron que en el año 2012 el solsticio se producía en el mismo momento que la conjunción del ecuador galáctico con la Vía Láctea. Para ellos, esto significaba el inicio de una nueva era. La llegada de los conquistadores españoles a partir del siglo XVI provocó la desaparición del Imperio Maya y de muchas otras civilizaciones mesoamericanas. Su cultura y conocimientos se perdieron en el tiempo hasta que los primeros arqueólogos e historiadores descubrieron su legado. Si te gustó esta historia, suscríbete, déjame un like y activa la campanita. Gracias por estar ahí.